más que todos los hijos de Dios tenemos que estar siempre apercibidos de que caminemos correctamente, que hagamos lo que Dios nos dijo. Hoy vamos a hablar de un tema que le pusimos por nombre, como dijo Pablo, no creo haberlo alcanzado todo. El problema del cristiano es que siempre va a sentir que una vez estando en Cristo ya lo tiene todo. Sí, no digo que no, Cristo lo llena todo. Él es el todo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él siempre va a ser el todo. Pero sin embargo, el caminar en Cristo, el militar en la palabra de Dios, en este camino de gloria, no es simplemente estar en una iglesia y cantar y orar. Hay que buscar cada día la perfección de mi vida para alcanzar lo que Dios quiere para mí. Nunca te conformes con lo que eres. Siempre lucha por ser más. A veces pensamos, bueno, ya estoy en iglesia, soy director de esto, estoy en tal parte, ya la hice. No, hermano, eso no es el hecho de alcanzarlo todo. El alcanzarlo todo viene del corazón, de tu comportamiento, de tu amistad con Dios, de cómo ser un cristiano verdadero, cómo alcanzar el crecimiento en la vida cristiana, vamos, y nunca detenerte. Esto lo vamos a ir viendo, porque cuando creemos que ya lo alcanzamos todo, ya no luchamos por ser más. Creemos que hasta ahí llegamos y es incorrecto una manera de pensar así. Es importante, muy importante, buscar cada día lo que podemos obtener de Jesús para perfeccionarnos. Por esta razón, no paremos cada día de estar creciendo y haciendo la voluntad de Dios. Nunca desviarnos de la verdad. Cuando nosotros creemos que estamos bien en todo, entonces ya comenzamos a detenernos. Siempre hay que luchar. Algo me falta, debo de hacer algo mejor, tengo que ser un mejor cristiano. Es una meta que te tienes que fijar para que sigas caminando y alcanzando el objetivo. No pienses que donde estás ya fue todo. No, hay que hacer más para el Señor cada día. Eso lo vamos a ir viendo en la Escritura. Y quiero comenzar con un versículo en Marcos 16:16. Si tienes por ahí la palabra, ábrela y comencemos en esa escritura, en el nombre de Jesús. Mira lo que dice ahí. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí la Biblia es como una parte muy tajante, muy determinante a lo que Dios dijo. Dios es determinante, Dios no tiene fluctuación. Él lo que dice así es y se acabó. El problema es que el hombre no se acomoda a lo que Dios dice, sino se quiere acomodar a la Biblia, a como cree que debe ser. No, Dios dijo esto y así es. ¿Qué significa creer? Creer o creer, el que creyere o creer, significa tener fe en lo que Dios habló, en Jesús como el Salvador de nuestras vidas, es tener fe en el que nos dirige hacia la vida eterna. Esto nos hace entender que no nos permite Dios fluctuar en lo que Él nos habló. Algo que debemos entender es creer para no solo admirar a Jesús y decir qué lindo, qué bueno es Cristo. Cristo nos enseñó que debíamos ir cada día en ascendencia como hijos de Dios. Yo veo algo importante en la vida. Una ocasión estaba un hombre en las cataratas del Niágara y puso una cuerda de un lado hasta el otro a través de medios de técnicas o avances que pudieron alcanzar a poner un cable de lado a lado. Y el hombre iba a cruzar con una vara simplemente de un lado a otro y está muy largo. Yo conozco las cataratas y es una extensión larguísima y muy profunda. Cuando veamos esto, el hombre lo que comenzó a decir a todo el mundo: ¿ustedes creen que yo pueda cruzar este lugar de aquí hasta allá simplemente con esta vara? Y nadie decía nada, no le creían. No creo que la haga, está muy lejos este asunto. Y volví a preguntar: ¿ustedes creen que pueda yo cruzar de aquí hasta allá? Y nadie decía nada. Entonces lo único que dijo: bueno, ¿ustedes vienen a verme a ver cuándo me voy a caer o qué?
Lo que nosotros tenemos que entender, que cuando este hombre volvió a preguntar por tercera vez, se levantó por ahí una persona ya de edad y dijo: yo creo que tú vas a cruzar. Y dijo: bueno, si tú crees que voy a cruzar, vente, súbete en mis hombros y vamos a caminar en la cuerda. Entonces cuando eso le dijo, no, yo creo que tú la vas a hacer, pero yo no me voy a subir en tus hombros. O sea, entonces no creía que el hombre iba a cruzar porque no tenía la confianza de que podía sostenerse hasta el final. Jesucristo nos enseña lo mismo. ¿Ustedes creen? Si ustedes creen, bueno, háganme caso, síganme a mí y verán que sí van a poder llegar al objetivo que desde un principio yo les dije. Y creer es tener la fe total a lo que Dios nos enseñó. Algo que nosotros debemos saber, lo que podemos preguntarnos cada día, salvo de que no tengas una pregunta para decir por qué Dios me puso como ejemplo su vida, si Él es Dios. Bueno, porque Dios sabía que los que creyeran en Él les iba a dar la capacidad espiritual y la fortaleza para hacer lo que Cristo hacía. No que estemos capacitados, sino que Cristo nos da la capacidad. Y eso es lo que Dios nos enseña esta mañana. Una de las cosas que queremos hacer y cambiar es en la vida es cómo es Cristo, así quiero ser yo, pero no queremos abandonar nuestra vida pasada o nuestra vida presente en un sentido equivocado que llevemos. Un hombre tenía varias mujeres, pero quería estar con Cristo. Y cuando quería estar con Cristo, lo que decía el pastor: hermano, yo quiero estar con Jesús, comprendo la palabra perfectamente, sé lo que es el amor de Dios, sé todo eso, pero yo no puedo dejar a las mujeres que tengo, a las tres las amo mucho. Y dice: bueno, pero eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es que te dio una mujer, una esposa. Abandona a las demás. Si tienes responsabilidad, bueno, tienes que pagar la responsabilidad, mas no vivir con ellas. Sin embargo, este hombre lo que hacía por las noches era atormentarse porque sabía que estaba equivocado y que no hacía lo correcto delante de Dios y no tenía una paz. Un hombre que vive en pecado no tiene paz, no le cree a Dios. Él quiere seguir cargando el pecado y olvidarse de Dios, aunque él tenga que vivir en condenación eterna. Dios, cuando me muestra esta escritura, es porque nosotros tenemos que creer, y al creer me dice: todo esto tienes que hacer. Para hacer esto tienes que tener fe en lo que te dije. Te dije que si crees en mí, no nada más dice creer, ¿qué más dijo? Y fuere bautizado, será salvo. Muchos de aquí a lo mejor no están bautizados, han venido a la iglesia por años y no están bautizados, solamente hacen la primera parte. Si nosotros vamos a pensar, y muchas doctrinas te han dicho que no es importante bautizarse, que bautizarse solamente es una fe pública, y eso ya va en tu corazón delante de Dios. Pero Dios dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está evadiendo el bautismo, no es salvo, es condenado. Una de las cosas que nosotros ponemos como ejemplo a Jesús es esto, y me da un camino para poder tener una respuesta a lo que Jesús hizo. Cuando Jesús estaba a su lado derecho, era aquel hombre que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo: desde ahora estarás conmigo. Le estaba diciendo a ese hombre no fue bautizado en ese momento, pero las circunstancias ameritaban que ese hombre iba a pasar con Cristo porque ya no tenía oportunidad de bautizarse, pero sí en su corazón existía el deseo de estar con Cristo en la eternidad. Si nosotros vemos esta palabra, mucha gente de aquí son dos cosas muy distintas: el querer bautizar o no, o el estar en las circunstancias del de la cruz, o estar en las circunstancias en una cama ya para morir, o estar en las circunstancias de estar en una cárcel y no poder salir. Pero si en el corazón un hombre como el que estaba en la cruz tenía el deseo de ser bautizado, Dios conoce por su gracia y su misericordia que el deseo de él es estar con Cristo, pero ya no tuvo la oportunidad de ser bautizado. Ese hombre pasa al cielo. Me lo confirmó Cristo en esa manera de pensar, en esa situación. Pero por ejemplo, tú o todos los que están aquí no están bautizados, pero no quieren bautizarse. No es que estén en circunstancias oprimidas o atadas a alguna situación de enfermedad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir buscando cómo cumplir los sacramentos del Señor.
¿Por qué razón? Porque Él nos llamó desde el principio al estar aquí con Él y quiere que hagamos todo lo que Él hizo o lo que dejó en su palabra. No podemos vivir simplemente como personas oyentes y no estar cumpliendo la palabra de Dios. Dios me muestra en esta escritura todo lo que nosotros podemos en creerle o hablar, tenemos que cumplirla, no nada más oírla, sino cumplirla y caminarla. La Biblia me muestra claramente todo lo que Dios nos enseña. Nosotros podemos ver algo importante y fuerte en nuestras vidas, como la fe que tenemos en Jesucristo. Algo que nos comienza a enseñar la Biblia y queremos verlo, es que nuestra carne siempre va a buscar lo que le gusta y no lo que le gusta a Jesucristo. Y eso tenemos que establecerlo conforme dice la palabra, no conforme creo yo que pueda ser correcto. Es ahí donde el cristiano se comienza a desviar en distintas doctrinas, las cuales le hacen facilitar una vida más a gusto, más fácil para él, y la Biblia acomódamela como creo que es y no como dijo Jesús. Y eso nos lleva a desviarnos de una doctrina verdadera. Pablo nos habla en la Escritura que es difícil vivir en la carne y estar en Cristo, sí nos lo dice Pablo, pero sin embargo nos enseña cuál es el camino para vencer la carne. Cuando dice la palabra, el que creyere y fuera bautizado, me está enseñando Dios a través de la Escritura que debemos hacerlo. Pero muchas personas dicen, no, yo hasta que sea una persona que esté bien segura de que voy a ser cristiano toda la vida. Hasta que esté segura de que ya no tengo pecado después de bautizar. Eso es una mentira, hermano. La Biblia nos enseña que el bautismo nos salva, pero no nos quita las inmundicias de la carne. O sea, como somos, así somos. Sin embargo, el cumplir el bautismo de Cristo Jesús es enseñarnos Dios que si tú vas por ese camino de cumplimiento, vas por la obediencia que Él te marcó. Dios nunca te dijo, quiero que me diga alguien, porque lo considero ya mentiroso desde ahorita, que si usted me dice que se bautizó y desde que se bautizó ya no volvió a pecar, es mentira. Porque entonces hace mentiroso a Dios. El asunto es que bautizado es un camino de obediencia y el pecado, hay una sangre que redime tu pecado. El cumplimiento de la fe con el cumplimiento de la redención son dos cosas muy distintas. Pero las dos tienen un objetivo de santificar tu vida por obediencia a lo que está escrito. Si vemos esto, Pablo decía en Romanos, te lo voy a leer un poco ahí en Romanos 7:15, vamos a leerlo para que veas que Pablo porque Pablo nunca ha muerto, Pablo está en la eternidad con Dios, en una situación distinta a nosotros. Pero Pablo es una persona que vivió en la tierra y Pablo reconoce que aún siendo apóstol de Cristo, él decía, yo lo que quiero hacer no lo puedo hacer, porque aún, fíjate lo que dice la Escritura en Romanos 7:15 en adelante. Dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. En pocas palabras, para no hacer tan largo esto, lo que decía Pablo, yo quiero ser un gran cristiano delante de Dios, pero la carne me gana y caigo en pecado. Yo quiero ser el mejor hijo de Dios, pero cuando quiero hacer el bien no lo hago. ¿Por qué sucede esto? Cuando vemos la palabra me está diciendo que Pablo, siendo el gran apóstol del Señor, ¿cuántos queremos ser como Pablo aquí? Todos, ¿verdad? Entonces somos igual que Pablo.
Porque Pablo decía, siendo el gran apóstol de Dios, decía: yo quisiera hacerlo mejor, pero mi carne no me deja. Yo quisiera ser un hombre que sea perfecto delante de Dios, pero esta carne no me deja. Acuérdate que nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza carnal, que es donde estamos viviendo ahorita, y la naturaleza espiritual, que es la que va dentro de nosotros. La naturaleza espiritual lucha contra la carne y la carne contra el espíritu, y es un pleito todos los días. Y cuando te dice la palabra bautízate, tú lo primero que dices: no, es que yo todavía soy pecador, y después de bautizado seguirás siendo pecador. No me digas que no, porque la Biblia me lo enseña. Obviamente estamos hablando que vamos a renunciar al pecado, sin embargo no estás exento de caer en pecado. Una pregunta nada más como referencia, no se sienta mal. ¿Cuántos de aquí están bautizados? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí no están bautizados? Levante su mano. ¿Hermano? ¿Quién más? ¿El hermano? Bueno, ya son menos, ¿verdad? Pero fíjate una cosa, cuando nosotros vemos toda una extensión de iglesia, que el 50% o el 30% no son bautizados, me doy cuenta que son unos buenos oyentes, pero no unos buenos creyentes. Porque el buen creyente cumple la palabra de Dios. Estamos de acuerdo que no te bautizas a la primera, pero hay gente que a la primera dice: yo quiero cumplir los sacramentos de Jesucristo y voy a buscar cumplirlos. Aunque sé que la Biblia me dice que va a ser difícil, pero yo voy a luchar por eso como luchaba Pablo. Pablo, en la siguiente escritura que estamos leyendo, en el versículo 21, mira lo que dice. Dice: me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Vamos a entrar aquí en la respuesta a lo que no puedo. Yo no puedo dejar de pecar porque soy carne. Simplemente te levantas en la mañana y ya le contestaste mal a tus padres, ya pensaste mal, ya pecaste, ya por ahí ya pecaste. Ya te levantaste y comenzaste a ver que el pastor Samuel va a comenzar con sus palabras. Ya voy a ir, porque nomás porque voy a ir, ya pecaste. Te levantas en la mañana y peleas con tu esposa, ya pecaste. O sea, pecado para Dios no es el pecado azul o el negro o el blanco o el negro. El más grandote o el más chiquito. Pecado es pecado. No hay medida para el pecado. Habla de un pecado de muerte, sí, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de un pecado normal o natural del hombre, estamos hablando que todos tenemos un pecado diariamente. Pero me dice la palabra: desdichado de mí, dice Pablo, ¿quién me podrá salvar de este cuerpo de muerte? Cuando dice eso Pablo está diciendo: ¿quién me puede ayudar? Y lo dice él mismo, se contesta: pero tengo a Jesucristo, que Él es el que me va a ayudar. Por eso me voy al principio: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Me está diciendo esto la palabra: si tú crees en mí, tienes fe en mí, yo te voy a cambiar. Yo no voy a decirte a ver si puedo, yo vengo porque quiero cambiarte. El que cumplió la ley fue Jesucristo, y el que me va a ayudar a cumplir la ley es Jesucristo a través de su sangre, a través de su sacrificio. Entonces, si yo veo a Jesús como mi intercesor, como mi liberador de pecado, estoy viendo que lo que yo no puedo hacer, Él me ayuda a hacerlo. Él no me va a dejar solo. Para alcanzar la verdadera felicidad, nosotros tenemos que abrazar a Jesús. Para alcanzar el gozo, la liberación, para alcanzar la eliminación del pecado en mi vida, tengo que estar aliado con Jesús. Si no, yo no voy a hacer nada. Es sumamente importante entender lo que es tener fe o creer en Jesús. No es venir al culto, es entender que Él me va a ayudar
a salir de mis pecados. Él me va a ayudar a cambiar. ¿Tú eres igual ahorita o antes cuando eras un pecador sin Cristo? Te aseguro que eres distinto de aquel tiempo. Ahorita eres otra persona. Porque tú no pudiste solo. Recuerda que cuando tú dijiste, yo acepto a Cristo como mi único Salvador, ahí comenzaste a tener el éxito en tu vida y la transformación de tu vida. Porque si tú solo quieres cambiar, nunca lo vas a lograr. Mucha gente me ha dicho así: no, pastor, cuando yo sea un hombre de bien, cuando sea un hombre perfecto, yo entonces iré a la iglesia. Pues no va a poder, porque si eso fuera, cualquiera lo haría. Pero Cristo me dijo, el hombre por sí solo no puede hacer las cosas, necesita de mí para ser transformado. Entonces tengo que ir con Jesús, tengo que creer en Jesús, tengo que hacer lo que Él me dijo, y eso es importante para nuestra vida. Hay algo que quiero enseñarte y necesitamos verlo en la Escritura. El diablo también cree, dice la palabra, y tiembla delante de Jesús. Oye su nombre, tiembla y cree en Jesús. Pero Satanás cumple la palabra de Dios, cree en Jesucristo, sí, cree en su palabra, sí, pero no cumple la palabra de Dios. Entonces Jesucristo no vino a salvar a Satanás, vino a salvar a los hombres. Pero me da una comparativa que la Biblia me dice claramente en Santiago 2:19, que quiero leerla. Estoy leyendo en la TLA, traducción lenguaje actual. Dice la Biblia así en Santiago 2:19. ¿Tú crees que existe, dice, tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Dice así, no seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. A veces todo creemos que yo le creo a Dios, soy fiel a Él, pero dice, pero ¿de qué te sirve si no haces lo bueno? El diablo también cree y no hace lo bueno. Entonces es una comparativa lo que me está dando. Así como el diablo cree y no hace lo bueno, parecido estás tú. Crees pero no haces lo bueno. Entonces Dios me está llevando a un entendimiento aquí. Si del principio me dijo que creyere, y Pablo me dice que se batalla, pero me da una respuesta en Jesucristo, entonces mi única salida a ser un hombre de bien y ser redimido delante del eterno Dios es Jesucristo, no hay otra. Sí, pastor, yo sé. Bueno, estoy de acuerdo que sabes, pero lo importante de la palabra que estoy viendo, hasta crees que cuando ya tú cambiaste tu vida a Cristo Jesús, ya la hiciste, ya tienes todo hecho. No, porque hay que seguir avanzando en la perfección. A veces hasta los hebreos nos enseña, ya no vivan los rudimentos al principio como creer en Cristo, en el bautismo, en muchas cosas como esa. Avancen, comiencen a llenarse de conocimiento, no se queden únicamente en la salvación. Avancen, crezcan. Me lo vuelve a mencionar la Biblia. Por eso el cristiano que no comienza a avanzar, cuando dices que ya lo alcanzaste todo, es como llegar a una isla y sentarte a la isla y decir, ya, no me ahogué, estoy salvo en esta isla. Bueno, estoy de acuerdo, pero ¿qué vas a comer en la isla? Para saber qué vas a comer en la isla, necesito introducirme a la isla y ver si hay cocos, hay animales para comerme, hay frutos para comerme. Yo comienzo a entender lo que tengo, a conocer dónde llegué al lugar de salvación. Necesito abrir las puertas del reino para saber qué tiene Dios para mí. No quedarme únicamente en que soy redimido, porque entonces, según tú ya lo alcanzaste todo. Y eso no es el tema. El tema es que Dios quiere hacerte crecer. Pablo nos enseña cada vez muchas cosas en la Escritura y quiero leerte en Filipenses 3:12. Mira lo que dice la palabra ahí. Es un ejemplo de un gran apóstol de Dios. Mira lo que habla la Escritura ahí. Dice, con esto no quiero decirles que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Escúchalo, ni tampoco que ya yo sea perfecto. Mi pregunta es, ¿Pablo era un gran apóstol de Dios? Claro que sí. Si Pablo, siendo un gran apóstol de Dios, dijo, yo
no creo ya ser perfecto. ¿Dónde quedamos nosotros que estamos caminando? Tenemos que pensar como Él. Tenemos que buscar la perfección cada día. Tenemos que creer en Cristo y buscar el crecimiento en Cristo. No te conformes con ser bautizado y ser salvo, porque es muy cómodo sentarte a oír palabra. Hay personas en la iglesia, y a veces con tristeza lo digo, que para ellos todo redunda en un domingo de 1 hora y media, 40 minutos de palabra, y entre semana no leen la Biblia, y si la leen se aburren porque no quieren buscar el entendimiento a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios es el alimento diario del cristiano. La palabra de Dios te sostiene en el camino de Dios. No te sostiene tu fuerza, sino la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros debemos pensar como Pablo? Ni tampoco que ya yo sea perfecto. Continúa diciendo, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo. Pues para eso me salvó Jesucristo. Vamos a ver qué sucede. ¿Para qué te salvó Jesucristo a ti? ¿Porque eres una persona muy buena? ¿Porque eres una persona que le agradaste a Dios? ¿Porque estabas predestinado? ¿Por qué crees que Dios te haya salvado? Porque Dios tenía un plan para ti. Y si tenía un plan para ti, no se conforma con decirte te salvo y te redimo, sino te salvo, te redimo, te pongo en el camino y te hago crecer. Pablo decía esto. Si por esta razón, Cristo me salvó, yo tengo que buscar el crecimiento. Al momento de recibir a Cristo como Salvador, ahí comienza tu camino a crecer, no tu camino a estar cómodo. El cristiano que está cómodo nunca crece. El cristiano que busca crecer se incomoda, pero le gusta y hace la ascendencia hasta llegar a la meta, que es Jesucristo. Es bien difícil que un cristiano no busque a Dios diariamente. No busque cómo crecer, porque es un cristiano que está en grande riesgo de perder su vida espiritual, porque no tiene más que hacer un asiento, escuchar poquito e irme y seguir pecando sin saber que dijo Dios, retírate del pecado. Jesús no me dijo, bueno, peca y vienes el domingo y te limpio, peca y vienes el domingo y te limpio. Dios no dijo eso, dijo apártense del mundo. No practiquen el pecado, porque entonces no son nacidos de Dios. Yo les dije que ustedes tienen que apartarse del pecado. No con esto dice no son pecadores pero apartados del pecado. Caminando como Dios nos enseña. Fíjate lo que continúa diciendo en el 13, Filipenses 3:13. Dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. Volteamos hacia atrás de nuestra vida y si nos vamos al principio que Dios nos salvó, pues hay mucha diferencia, sí hay. Pero hasta ahorita que hemos recorrido, yo como pastor, Señor, yo necesito crecer en ti. Yo no puedo estar simplemente cómodamente al decir ya me diste un puesto y ya soy pastor, ya predico la palabra y con eso la hago. No es así. Yo todos los días me esfuerzo, porque necesito ser mejor delante de Dios, buscar la palabra de Dios, traer el agua que necesitas tú y necesito yo. Porque si nosotros nos basamos en la Escritura para comenzar a decir, estoy en un lugar de privilegio, sentado en los lugares celestiales, ya me sentó Jesús, estoy muy cómodo, estoy feliz ahí. Eso se llama ser ociosos. Una persona ociosa no es únicamente el que no trabaja en un cierto empleo. Un ocioso es el que no busca crecer. Un ocioso es el que no busca alcanzar el objetivo de Dios en tu vida. Y son ociosos. Lucha cada día por conocer más. Lucha más por oír al Espíritu. Lucha cada día por saber cómo es que habla el Espíritu.
Mucha gente dice, no, sí, yo sé cómo, y les preguntas, ¿y qué voz tiene el Espíritu? No sé, hermano, pero es algo muy bonito. Incluso la predicación del domingo, cuando te vas de este lugar, te pregunta un hermano en la calle, ¿qué tal estuvo la predica? Lo primero que estuvo bien buena. ¿Y de qué se trató? Dime si no te ha pasado. Se trató y no me acuerdo, pero estuvo bien buena. Y nunca nos acordamos. Porque en realidad no ponemos una atención total a lo que Dios está hablando. Solamente queremos oír para saciar nuestro pecado, nuestra sed, y no para conocer. Tenemos que conocer cada día más de Dios a través de su palabra. Cuando dice esto, Pablo sigue diciendo, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. ¿Qué puedes hacer por lo que ya recorriste? Nada, eso ya murió. ¿Qué puedes hacer por lo que te falta por recorrer? Mucho, porque de aquí a que mueras o que venga Cristo, puedes avanzar bastante. Puedes hacer mucho si tú decides hacerlo a partir de ahorita. Y comienzas a crecer de una manera hermosa y espectacular. Todo lo vamos a hacer a través de Jesucristo. Cuando Pablo nos enseña y nos vuelve a reiterar que esto lo hizo porque Jesucristo lo salvó, está entendiendo, nos está dando a entender Pablo, yo no soy aquel perfecto que podía decirles, soy el que les dije en Romanos, pero gracias a que tengo a Jesús he crecido, he cambiado, Él me ha ayudado y quiero ser mejor cada día. No lo he alcanzado todo. Soy el apóstol Pablo y mira cómo estoy. Si usted ostenta de ser el mejor cristiano, usted está equivocado. Usted ostenta que le falta todo el tiempo y todo el tiempo usted va a buscar crecer, va a buscar cambiar. El que presume de lo que tiene carece de lo que habla. Nosotros tenemos que decir cada día, Señor, no lo he alcanzado todo. Y tiene el versículo 14, dice así, así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Si dice esto, dice, sigo adelante. Yo no voy a parar de hacer lo que me propuse. Yo voy a seguir creciendo en lo que Dios me dice. No voy a conformarme como soy. Yo hoy te pido, iglesia, que cambiemos, que seamos otros. No presumas de que sabes mucho porque no sabes nada. Yo siempre digo una cosa, Señor, no sé nada. Es más, ni buen pastor soy. Y se lo digo todos los días. Ayúdame a ser un buen pastor. Ayúdame a crecer en conocimiento. Ayúdame a ser un mejor hijo tuyo. Me siento ruin, Señor. Siento que no he hecho nada. Delante de Dios te lo digo. Porque cuando yo presuma de serlo todo, ya no crecí. El hombre que tiene su botella de agua vacía, porque se la bebe todos los días, tiene todo el derecho de pedir más agua y que le den todos los días. Si el agua de este día te la bebes y en la mañana le pides a Dios más agua, te va a dar más agua. Pero si tú piensas que siempre la tienes porque eres todo, ya no vendrá más para ti. Nunca dejes ni ceses de pedir aceite, agua, palabra, espíritu todos los días. Siéntete el que no sabes nada para que te puedan llenar. Siéntete vacío para que venga la unción del aceite. Siéntete que te falta el espíritu para que Dios te llene con tu espíritu. Pero nunca presumas de lo que tú no eres, porque Dios me enseña como Pablo, no lo he alcanzado todo. Y eso que he recorrido, Pablo era un gran erudito de la ley, conocía la ley, pero la ley en Pablo ya no era buena. Él amaba a Cristo por el amor de Él y por su Santo Espíritu que venía cada día. Y reconocía que de Él necesitaba más. Por eso nosotros debemos entender esta palabra y comenzar a caminar. Obedezcamos a Dios en este caso y no al diablo. Vamos a Efesios 2:1. ¿Me puedes ver con el teclado o alguien? Dice la palabra de Dios así en Efesios 2:1. Antes ustedes, estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado.
seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían el poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Si nosotros desobedecemos a Dios, si nosotros cambiamos de actitud en la iglesia, una de las cosas más malas de los hijos de Dios es comenzar a pelearse entre los hermanos, comenzar a luchar contra mis hermanos y sacarles, como luego dicen, los trapitos al sol, comenzar a juzgarlos, pelear, contender, dividir. Eso se llama una persona que escucha no a Dios, sino al enemigo. Y escuchar al enemigo es comenzar a apartarte de Dios, porque el que te habla al corazón es Dios, no el diablo. Pero cuando abres oído al diablo y lo cimientas en el corazón, peleas con tus hermanos, tú comienzas a dividirte de las cosas que te hacen crecer y comienzas a decrecer y al final te enfrías y hasta de la iglesia te vas. Porque la voz que oías no era la de Dios. Entendamos algo. Para ser cristiano debe ser con todo o con nada. Dios dice, no quiero tibios, quiero calientes, quiero gente metida, quiero gente que esté bien agarrada de mí. Cuando yo veo esta palabra, me está diciendo, aquellos que desobedecen a Dios están oyendo de nuevo al que al principio los tenía atados. Cambiemos actitudes. Yo me fijo que en la iglesia no son ustedes, son los de otros hermanos. En la iglesia hay personas que les gusta mucho meter cizaña, muchos. Y comienzan a hablar de su hermano y ya ella comenzó a oír al diablo, ni cuenta se dio. O sea, que no ha crecido. Es una persona que está susceptible, sensible a la voz del enemigo porque no tiene conocimiento, solamente está en la iglesia. Y viene a la iglesia y aquí está en la iglesia y canta con nosotros. Pero es un peligro en la iglesia, porque esa persona puede dividir, esa persona puede hacer que 5 o 6 personas las contamine y se forme como el líder de los contaminados y entonces haga lo que dice la palabra. Esa amargura que tiene esa persona va a contaminar a muchos, porque la amargura no viene de Dios, viene de la carne, y la carne, al estar con amargura, el que la respalda es el diablo y dice, vamos, dale. Tú no has sido sanada, te voy a alimentar tu amargura. Contamina, contamina. Y esas personas nunca alcanzan la felicidad. Nunca son plenas en nada. Siempre están luchando. Todo lo que se levanta se les cae. Todo lo que hacen no les prospera. Porque no buscan creer en Jesús y escuchan la voz del diablo. El cristiano no debe escuchar la voz del diablo. Debo escuchar a Jesucristo. Es bien fácil escuchar al diablo. Simplemente vas caminando y te dice, órale, ahí está, aviéntate, hazle. Esa no es mi voz que debo meter a mi corazón y a mi mente. Yo debo ir a Dios, a Jesús. Por eso Pablo decía, gracias porque Jesús me salvó, porque Él me va a librar de esta carne de pecado. Es un cristiano aferrado a Jesucristo. Viene un hermano chismoso que quiere destruir la iglesia y uno que está bien agarrado con Jesucristo, lo primero que le dijo, cállese hermano, eso no es de Dios. Se queda el otro atontado porque no le hicieron caso, porque encontraron un hombre maduro, una mujer madura que sabe equilibrar lo que es el peso del pecado en Cristo Jesús y elimina lo demás. Pero uno débil, no, meterse en la iglesia es un desastre. Hay gente que tiene muchos años en la iglesia, muchos años, y son los perfectos niños, porque han vivido bajo la ministración dominical y es todo. Es buena la del culto, pero aquí se viene a recibir y toda la semana se pone a orar y a estudiar y comienza a entender más la palabra y entonces se hace un hombre. Comienza a hacer una maestría en Cristo. Te pongo como ejemplo a Pablo. Pablo era un hombre tremendo de Dios. Y él decía, no lo he alcanzado todo, pero sigo
corriendo sobre este camino. Y te dice a ti en esta palabra: yo te invito a que hagas lo mismo que yo hago. No te quedes con lo que tienes, porque si te quedas con lo que tienes, ya pensaste que lo tienes todo y no vas a crecer. Vamos a crecer. No escuches al diablo, al que te tenía atado hace tiempo. Escucha a Jesús, que es el autor de la vida. Antes obedecíamos los deseos de esta carne. La carne es pecaminosa, es sucia. Siempre piensa lo malo. Somos maliciosos. Apenas vemos que la vecina salió a barrer y está pensando, ya está coqueteando. Y la vecina, pobrecita, va a recibir visita y quiere ver todo limpio. Y el cristiano, mírala, salió. Quitémonos de toda maldad. Seamos buenos. Cristo nos llama a ser buenos. Esta ahorita es: quiero gente que me escuche a mí. Quiero gente que entienda mi palabra y no que viva conforme a sus ideales. Yo te dejé la escritura. La Biblia lo dice en Romanos. Esa es la palabra de fe que predicamos. Ya no busques bajarme del cielo ni sacarme del fondo. Ya no busques, no me vas a encontrar. Yo te dejé la palabra nada más. No vas a ver ni sombras, ni me vas a ver volar. Te dejé la Biblia. Esta es la palabra de fe. Si en esta palabra tengo fe, yo ya la hice, porque en esta palabra la fe me da los caminos del bien. Y cambia todo. Pero a veces no entendemos cómo hacerle. En Efesios 2:3 dice: antes nosotros nos comportábamos así y vivimos obedeciendo a los malos deseos de nuestra carne y nuestra mente. Con justa razón merecemos ser castigados por Dios como todos los demás. Cuando dice como todos los demás, está incluido un cristiano. Está hablando a un cristiano. ¿Por qué le vamos a hacer caso a la carne? La carne te lleva al infierno, te lleva a la destrucción. Pero si tú atas la carne a la obediencia a Cristo, comienzas a caminar y a crecer. Ay, es que la carne es tan sabrosa. Es que lo disfruto tanto. Pero cuando disfrutas algo en la carne, te van a cobrar la factura al final. Todo lo que el enemigo te ofrece parece tan fácil, pero al final tienes una factura de reprobación. Jesucristo me está llamando a ser fiel. Es sumamente importante cambiar nuestra actitud. Vamos a Efesios 4:17. Vamos a tener una nueva vida. Y dice así: ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios les da. Si nosotros queremos disfrutar la vida que Dios nos da, tenemos que ser fieles. La gente que hace lo que la carne le dice le llama tontas e ignorantes. Pero la gente que busca a Dios nos da sabiduría, nos da ciencia y nos da gozo. Y aparte de todo, dice que nos da la bendición de que los impíos recojan y amontonen para entregárselos a los hijos de Dios. Cuando yo estoy bien con Dios. Muchos luchamos por hacer dinero, si tú quieres. En el tiempo pasado mi carrera era hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. ¿De qué sirve hacer dinero? No sirve de nada, solo te haces perderte. Es mejor un taco de frijoles en paz que 10 kilos de tibón en contienda.
definitivamente. Si nosotros ya sabemos de Dios, respetemos sus mandatos, pues hay consecuencias si no obedecemos. Romanos 1:21 dice, no saben, pues saben de Dios, perdón, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Aquí habla de los hombres de pecado que se retiraron. Aquí habla de la homosexualidad, de la perversión. A esta gente que conociendo la obra de Dios, tú volteas al cielo y ves las estrellas, ves a la montaña y ves tantos árboles. ¿Quién hizo eso? Simplemente ¿quién hizo a tus hijos? ¿Quién hizo tu cuerpo? Ahí está la gloria de Dios. Cuando yo veo esa gloria, digo, si existe un Dios. Por lo tanto, tengo que obedecer a un Dios grandioso, perfecto. Y aparte que me mandó a su Hijo para salvarme, limpiarme del pecado. Yo no me voy a perder. Yo voy a buscar ser hijo de Dios. Ser un hijo perfecto de Dios. Vamos a Colosenses 3:5. Mira lo que dice la palabra ahí. ¿Cómo deben vivir ahora cada uno de nosotros? Dice la Biblia así: por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero. ¿Qué dice? No busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a los dioses falsos. El hombre que procura hacer dinero y amontonar dinero es como estar delante de un ídolo adorándolo. El dios Mamón, así se llama, el dios del dinero. Cuando nosotros trabajamos, no quiere decir que está prohibido trabajar. Pero cuando tu intención es hacer dinero porque quieres amontonar dinero, para que así pensaba yo, cuando yo tenía 25 años, yo tenía mucho dinero y dije, nomás hasta los 30 trabajo. En los 30 soy millonario, ya no trabajo más. Quería amontonar, estaba haciendo un ídolo del dinero. Dice, no hagan eso, porque es como adorar falsos dioses. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo eso. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a los semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. Antes éramos unos, ahora somos otros. Pero si queremos tener lo de antes, ahorita caemos en lo de antes. Tenemos que buscar, los cristianos, ser más y mejores cristianos. Cuando yo estaba joven, me acuerdo que decía, es que es bien difícil ser cristiano estando joven. Son muchos deseos, muchas tentaciones. Hay muchas muchachas. Pero algo vino a mí y me dijo esto. Les digo a ustedes, los que estén jóvenes acá. Me dijo Dios un día, yo te formé a ti. No menosprecies tu juventud. Es hermosa y perfecta. Si tú te vas a abrazar conmigo, serás pleno en todo. No anheles lo que hace el mundo. Porque el mundo te lleva a la perdición. Yo te llenaré tu corazón con lo que más deseas. Y Dios comenzó a darme plenitud en todo, porque yo le creí a Él. Fui líder de la Liga Juvenil de Monclova. Predicaba en muchas partes en Monclova. En mi plena juventud, desde los 17 años.
Y yo me acuerdo que cuando yo invitaba a las muchachas y a los muchachos del mundo, me miraban con otros ojos. Yo decía, Señor, que no me miren así, porque mi carne es débil. Padre, que no me miren así. Pareciera que Dios les hacía verme el hombre más feo. Bueno, no estoy presumiendo, pero pareciera que era el más feo de esa iglesia, porque Dios me guardaba. Para que Dios te guarde a ti, joven, tú necesitas creer en Él, decirle, Señor, guárdame en mi juventud, protégenme en medio de esta tentación tan grande, porque el diablo ataca donde no hay experiencia, en la pubertad, en la juventud, en los inexpertos. Ahí ataca y te lleva fuera de Dios. Para terminar, quiero decirte algo importante. Si tan solo creyéramos realmente, ya hubiéramos cambiado en todo. Cuando con ese hombre interior que sacamos a veces y lo mostramos delante de todos, nos damos por enterados que somos iguales todavía. Vamos a encarcelar al hombre viejo. No encarceles al hombre nuevo, porque el hombre viejo es el que debe estar encarcelado. Hay algo dentro de nosotros que, aunque seas un pastor, que seas un buen cristiano, es como un león encerrado en una jaula. Todos, incluyéndome a mí, porque hay una humanidad dentro de mí que, decía Pablo, es la que no me deja. Pero entonces, para que no salga esa humanidad, yo tengo que abrazarme de Jesucristo. No me dejes caer. Ayúdame, Señor, esta carne de pecado. Pero cuando tú abrazas a la carne de pecado, ya te desviaste. Escucha una cosa. Cuando nos defendemos de no pecar, estamos haciendo lo correcto, le creemos a Dios. Cuando nosotros vemos que esta carne y sacamos esta carne pecaminosa y caemos en el, redundando el pecado, y nos desilusionamos de nosotros mismos. No te desilusiones. Ahí te va otra. No te desilusiones. Porque acuérdate que llevas dos personalidades. Puedes de repente caer en pecado y dices, no lo hago. Soy el peor de la iglesia. Soy de los más malos de la iglesia. No soy como todos son los demás, que se guardan en Cristo. Yo caí en pecado. Mira qué desgracia, qué derrota la mía. Hermano, levántate. Levántate. Porque Cristo es tu rescate. Cuando tú creíste en Él, Él dice que es tu rescate. Pablo decía, de buenas que creo en Jesucristo, que es el que me salva de esta carne de pecado. Cuando tú no te has bautizado y quieres bautizarte, piensas, no, porque después de bautizado puedo pecar. Yo preguntaría, ¿todos han pecado después de su bautizo? Pues les aseguro que sí, todos. Pero tenemos a Cristo. No te desilusiones de lo que tú eres. Aférrate a Cristo. Si te equivocaste, pide perdón, arrepiéntete y camina. No te quedes en la desgracia. La Biblia nos enseña que Él vino para salvar al hombre, no para condenar al hombre, según Juan 3:16, para salvar. Juan 3:17, no vino a condenarlo, sino a salvarlo. Si somos religiosos, yo condeno a todo mundo. Usted, hermanito, ayer lo ve así y usted está condenado. Soy fariseo. Pero aquí no estoy como fariseo, estoy como entrenador. Como entrenador. Agárrense de esto, hermanos. Tomen esta palabra. No se desilusione de su salvación ni de su Jesucristo, que es de nosotros. Él le va a ayudar. Si se equivocó ayer, pida perdón hoy y siga caminando. Y vea el camino que le falta por recorrer. Por deje el pecado. Hay hermanos que todavía ven, no se perdonan ellos mismos. Hicieron algo anteriormente y todavía saben, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Dios ya te perdonó y tú no te perdonas a ti mismo. Vives sufriendo. Lo pasado está sepultado. Si hoy pides perdón, tú mismo cierras la puerta del féretro del pecado y ahí se queda. Y Jesucristo te va a decir, yo no me acuerdo de lo que hiciste por un minuto. Me acuerdo de lo que acabas de hablar ahorita. Dice la Biblia, no me acordaré más de tu pecado.
Porque cada día que camino yo, puedo pecar. Pero cada día que camino yo, tengo un Salvador. Sino que fuera de nosotros. La ley nos condenaba, pero Cristo nos ayuda a salvar. Cristo no es autorización para pecar. Cristo vino para lavar nuestros pecados. Es la oportunidad de la salvación, no la oportunidad para pecar. Amén. Así es que si tú quieres seguir creyendo, volviendo al principio, bautízate. No tengas miedo. Como quieras ser el mismo pecador. Pero al hacer eso comienza tu salvación más fuerte. Porque estás cumpliendo y creyéndole a Dios que creo y tengo fe en Él. Y me voy a bautizar por Él. Comienza Jesucristo a bendecirte. Mucha gente tiene miedo a bautizarse. Todos los que levantaban la mano bautizados, benditos, están registrados en el cielo. El día que venga Cristo le va a decir: Juan López, Pedro Salazar, Juan Hernández, adelante, pasen. Pero Señor, yo pequé, sí, pero te redimí. La cortina de sangre sigue puesta hasta hoy. Triste para los que murieron y no se arrepintieron. Para ellos ya vino Cristo. Ya no hay oportunidad. Pero para nosotros sí hay oportunidad. Póngase de pie, hermano, por favor. Yo aquí no le hablo de condenación, porque todos los que están aquí vinieron porque creen a oír una palabra de bendición. Alguien que esté aquí, que diga: yo me arrepiento de mi pecado, hoy renuevo votos delante de Dios, no soy bueno. El que hace eso reconoce que es pecador. El que dice: no, yo soy bautizado, soy gente muy buena, es mentiroso. Porque todos pecamos. Pero tú crees en Jesús. Tú fuiste bautizado. Decía Pablo: por eso creí en Jesús, porque mi carne siempre me anda condenando. Pero Cristo me dio la salvación. Y Él me ayuda a mí. Qué dicha tener a Jesús. Qué bendición tener a Jesús. Nadie hubiera hecho nada por ti si no es Jesús. Pero nuestro Padre Celestial dijo: yo enviaré a mi Hijo para ayudarle a estos humanos que no saben cómo llegar conmigo. Y mi Hijo les va a enseñar el camino. Y los va a salvar. Y les va a ayudar. Porque andaban perdidos, pero los encontré. Estaban ciegos, pero les abrí los ojos. Estaban sordos y abrí sus oídos para que me oyeran. Estaban paralíticos y los puse a caminar. Y ahora están conmigo. Y les envié una palabra para que se reconforten. Sepan que estoy con ustedes. Y que les dije en mi palabra que yo estaría con ustedes y los perdonaría. No es el hombre, es Cristo que nos dice esto. Pablo nos lo enseña y usted lo acepta. Diga un amén. Vamos a tomar un tiempo de decirle a Dios: perdóname hasta hoy, Dios. Borra mi pasado, porque a partir de hoy camino. Cierra tus ojos. Y estas palabras: Señor Jesús, a partir de hoy te pido que me ayudes a caminar. No lo he alcanzado todo, pero me espera un camino por seguir. Y quiero que tú vayas conmigo, que me hagas crecer. Padre, te pido perdón por mi pasado, por lo que no hice bien. Borra mis rebeliones, borra mi pecado, quita mi culpa
ponme de pie, ábreme los ojos, limpia mis oídos, hazme caminar rectamente, y yo te oiré y veré tu rostro un día. Señor, ayúdame a ser mejor cada día y a caminar conforme a tu palabra. Soy humano, pero tengo Salvador. Soy carne, pero está sujeta al Espíritu Santo. Por eso hoy yo declaro que esta carne se sujeta a través del Espíritu Santo a la obediencia a Dios. Buscaré ser mejor. No buscaré el pecado, sino buscaré ser recto y limpio de corazón a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Recibe mi plegaria y envía mi bendición esta mañana, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.